café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. Y el tema que vamos a compartir esta noche es: no odiamos a Bergoglio, pero no lo creemos Papa. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el doctor Ángel Duarte, quien es contador, y la doctora María Lucía Moreno. Ella es abogada y docente. Ustedes también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-83-55 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, teleamigos y teleamigas. Estamos asoleados, como nos dicen en el lenguaje vulgar, asoleados de ver que mucha gente no nos comprende y creen que nosotros odiamos a Bergoglio. No, no lo odiamos, no lo odiamos, no lo odiamos por tercera vez. No lo odiamos por cuarta. El católico no puede odiar a nadie. Yo he dicho que hay que odiar el odio. Es una exageración, naturalmente, porque hay que odiar todo pecado. Hay que odiar el pecado, pero no al que lo comete, no al que lo realiza. Ahí Jesús nos dio la pauta con la adúltera, mujer adúltera: vete y no peques más, vete. Pero antes le dijo: mi corazón está contigo, mi perdón está contigo, te perdono. No vuelvas a hacer lo malo a los ojos de Dios, pero no podemos odiar. Entonces voy a precisar eso y quiero la respuesta al padre Luis Toro, que es magnífico, entre otras cosas, magnífico, una gran labor está haciendo, un carisma extraordinario que él tiene para derrotar a las sectas, pero respete el carisma que nosotros tenemos también en nuestro programa. Eso es lo que le pedimos. Bueno, vamos a ver el video. No odiamos a Bergoglio, pero no lo creemos Papa. Respuesta al padre Luis Toro. Parte 1. Antes de referirnos a la respuesta al padre Luis Toro, que constituye el tema de este programa, conviene recordar que en el programa pasado titulado Pide nuevo cónclave para elegir verdadero Papa, presentamos a Monseñor Wilhelm Jacobus Eijk, arzobispo de la arquidiócesis de Utrecht, quien fuera antes presidente de la Conferencia Episcopal de Holanda, y cuya valiente postura está en contra de la intercomunión para los cónyuges protestantes. Monseñor Eijk, además de rechazar dicho error, también se declara en desacuerdo con la propuesta del Papa Francisco de que esa medida sea aprobada por la unanimidad de los obispos alemanes, aduciendo que no es una cuestión de acuerdos, sino una cuestión de fe. Es decir, de un tema doctrinal que no admite negociación ninguna. Pero ahora, otro cardenal, el arzobispo de Colonia, Alemania, su eminencia Rainer Maria Wolke, coincide con la opinión del cardenal holandés y también rechaza la propuesta de dar la comunión a luteranos con estas palabras, que hacen parte de una entrevista concedida a un medio católico en su país. Dice el cardenal alemán: quien quiera comulgar debe aceptar toda la fe católica. La Eucaristía constituye la comunión eclesial de la Iglesia. La Eucaristía y la comunidad de la Iglesia están muy, muy cerca la una de la otra. Ahora bien,
Por supuesto entiendo que esto constituye un cierto desafío y que las personas pueden experimentarlo con una forma de sufrimiento, en particular en el caso de los matrimonios mixtos, ya que no pueden recibir la Eucaristía juntos. Es de vital importancia para nosotros reconocer que quien dice sí a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, reconociendo que Cristo está verdaderamente presente, naturalmente también ha de decir sí al papado, a la estructura jerárquica de la Iglesia, a la veneración de los santos y a mucho, mucho más. Como Iglesia Católica también tenemos que señalar que somos parte integrante de la Iglesia Universal. No puede haber un excepcionalismo alemán. Hasta aquí las palabras del cardenal. Así pueden ver ustedes, estimados teleamigos, que aumenta el número de prelados y altos jerarcas en el mundo que se oponen a las herejías y a la apostasía de Jorge Mario Bergoglio. Ahora sí abordemos el tema de nuestro programa de hoy. En una reciente conferencia que aparece en las redes sociales con fecha 5 de abril de 2018, predicada en Colombia por el padre Luis Toro, eminente sacerdote venezolano, muy competente y altamente reconocido por sus predicaciones muy precisas y valiosas, puesto que defiende la fe católica con gran eficacia, desde el punto de vista de la palabra bíblica, frente a la gama variopinta de las distintas herejías protestantes. Con esta conferencia, el padre Toro mal comprendió y criticó la postura que durante los últimos años nos ha distanciado del obispo Bergoglio, de quien no nos hemos cansado de mostrar sus herejías. Herejías que, como hemos puesto en evidencia, son suficientes pruebas y vienen pavimentando la apostasía, hoy por desgracia altamente generalizada en el seno de la Iglesia Católica, y que, de acuerdo con las profecías de San Pablo, hacen ver inminente la manifestación del anticristo. Solo odiamos al pecado, no al pecador. En su conferencia el padre Luis Toro erróneamente nos atribuye odio al Papa Francisco, en lo cual está profundamente equivocado. No solo porque hemos afirmado muchas veces que lo único que tal vez merece odiarse es al odio, pero de ninguna manera a las personas. Así que quede claro, padre Toro, que aquí, en Un Café con Galat, no se odia a nadie. De pronto solo al odio y a la mentira, que proceden de Satanás. Así que nuestra lucha ha sido contra la tergiversación o incluso negación de las verdades de la fe, que ha venido haciendo el obispo Bergoglio, quien hoy figura como aparente pontífice de la Iglesia Católica. Pero nunca nuestra lucha ha sido contra su persona, a la que respetamos y debemos amor cristiano. Quede claro, estimado padre Toro, que nuestra batalla ha sido contra las enseñanzas heréticas de quien funge como pontífice, pero no contra la persona de él. Uno de los argumentos que usted utiliza en nuestra contra es que no podemos llamarnos católicos al estar atacando al pastor. Su razonamiento, estimado padre, es válido, porque quien está con Pedro está con la verdad. Pero óigase bien, con un legítimo Pedro, con un Pedro verdadero, no con un Pedro aparente, ni mucho menos con uno falso. Y es falso quien sostiene falsedades y las enseña sin rubor alguno. Preguntas necesarias acerca del Papa Francisco. En ese orden de ideas, le interrogo a usted, padre Luis Toro, y le pido que saque sus propias conclusiones y a conciencia. ¿Quién le dijo a Francisco, tú eres Pedro? ¿Sería Cristo o el Espíritu Santo? ¿O será más bien el grupo de cardenales comandados por Gottfried Daniels, que brincándose las normas de elección pontificias, fijadas en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, declararon pontífice de la Iglesia de modo fraudulento al obispo argentino Jorge Mario Bergoglio Sibori? De estas maniobras para apoderarse fraudulentamente del sumo sacerdocio, equivalente en la antigüedad al pontificado actual, hubo antecedentes, como el de Jasón, relatado por el libro segundo de los Macabeos 4:7-8, que a la letra dice: después que murió Seleuco y le sucedió en el trono Antíoco, llamado Epífanes, Jasón, hermano de Onías, usurpó fraudulentamente el sumo sacerdocio, prometiendo al rey en una entrevista 360 talentos de plata y 80 de otras rentas. No es raro, por tanto, que con lujo de detalles minuciosamente relatados por el vaticanista Antonio Socci, en su ya famosa obra titulada Non è Francesco, demuestre que el actual pontífice no fue designado por Cristo, sino por una mafia cardenalicia,
según confesión que el mismo jefe de esta, Cardenal Godfrey Daniels, hiciera en el lanzamiento de su última biografía. Según todo esto, no parece que Francisco deba su título de sumo pontífice, ni a Cristo ni al Espíritu Santo, porque, conforme todas las pruebas, su elección no se debe a estos divinos personajes, sino a la confabulación electorera de unos cuantos cardenales. Pero aún en el supuesto hipotético de que la elección de Francisco como sumo pontífice de la Iglesia Católica hubiera tenido origen divino y no humano, rastreramente humano, aún así, su gobierno pastoral ha perdido toda validez desde el momento en el que se dio, por enseñar cosas contrarias a la fe y al magisterio tradicional de la Iglesia, y que las ha enseñado en numerosas ocasiones, como consta públicamente que lo ha hecho. Usted mismo parece denunciar en otras de sus predicaciones una de esas falsedades, pero no se atreve a sacar la consecuencia. ¿Cuál falsedad?, se estará interrogando usted. Pues la que se refiere a la cultura de la homosexualidad, esa que usted parece denunciar de Francisco con toda razón, pero de la cual no le denuncia con la radicalidad con que usted acostumbra a hacerlo, y que la verdad y la doctrina exigen. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Usted con mil mano denuncia, y válidamente, el hecho de que los gobiernos civiles estén dando vía libre al matrimonio de gays y de lesbianas. Pero al mismo tiempo puede asombrarse usted, querido padre, y pareciera estarlo denunciando, con cara de horror, las declaraciones que al respecto dio el Papa en su famosa entrevista en el avión que lo llevaba de regreso a Roma, con motivo de ese encuentro con los jóvenes en Río de Janeiro, quien como Pilatos se lavó las manos al decir: ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Él, como pontífice, tiene el poder de juzgar. Mal podría eludir la responsabilidad en ese punto de la homosexualidad. Y máxime cuando la palabra divina, en Mateo 16:19, Dios mismo le da esa autoridad y mandato a Pedro de juzgar, cuando Jesús le dijo: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y más adelante, la misma palabra concluye a la sodomía entre los pecados de quienes no ingresarán al reino de los cielos. Así lo señala Pedro en 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Y aún en el Antiguo Testamento ya se había anunciado expresamente la prohibición homosexual, cuando en el libro del Levítico, en el capítulo 18-22, advierte: no te acostarás con varón como si fuera una mujer, es una abominación. Y después, en el mismo libro, capítulo 20, verso 3, se confirma: si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte, y su sangre caerá sobre ellos. Y claro está, padre, que se debe rechazar al homosexualismo, pero no en sí a la persona de los homosexuales, por quienes debemos respeto, ayuda y caridad cristiana. Esto porque debemos odiar al pecado, pero no al pecador. Puede ver entonces usted, padre Toro, que aunque dolorosas, las consecuencias son evidentes. Usted parece haber censurado con sus gestos la calamitosa predicación del pontífice, cosa que, repito, parece haberla hecho solo con gestos. Pero yo me he atrevido a hacerla con palabras, porque ese es mi deber como católico. Con humildad le invito a que en una próxima ocasión no eluda su franqueza y denuncie con claridad, así como señala con seriedad y vigor a los falsos pastores de las iglesias evangélicas. También hágalo con este falso Pedro, que hoy por desgracia nos gobierna. Es cierto, Dios no abandona a su pueblo. Es claro y es verdad que una comunidad como la cristiana no debe permanecer sin pastor. Usted tuvo la razón en su prédica hecha en la ciudad de Aguachica, Cesar, titulada ¿Por qué criticar al Papa?, en donde mostró con hechos bíblicos cómo desde el Antiguo Testamento ya el Señor Dios no dejaba a su pueblo solo y a la deriva, sin la guía de un pastor supremo. Dios puntualmente enviaba al pueblo de Israel encargados de apacentarlo y de guiarlo. Y nunca aparecía un pueblo desprovisto de guías que lo dirigieran y lo pastorearan. Así, por ejemplo, les envió a Abraham y a Moisés, etc. Este último
por ejemplo, según relatan el libro de los Números 27, 15 a 18, pidió a Dios un pastor para cuando él faltara. Entonces Moisés dijo al Señor, que el Señor, el Dios que anima a todo viviente, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que la guíe en todos sus pasos y al que ellos obedezcan en todo. Así, la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. El Señor respondió a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre animado por el Espíritu, e impone tu mano sobre él. Efectivamente, Dios designa a la persona, en este caso Josué, y su jefe autorizado en la tierra, Moisés, mediante la imposición de manos le transmite la autoridad y lo hace pastor auténtico de su comunidad. Tiene razón usted, estimado Padre Toro, en decir que los pastores no pueden autonombrarse y que esa atribución le corresponde en exclusividad al Señor. De los ejemplos del Antiguo Testamento, que siguen siendo válidos en el Nuevo, la comunidad nueva, la Iglesia, también ostenta pastores supremos designados por el propio Cristo. Y estos pastores supremos, a su vez, cuentan con obispos designados por ellos y confirmados mediante la imposición de manos. En el Nuevo Testamento, la serie de pastores supremos comenzó por Pedro, cuando Cristo le dijo en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Desde entonces ha habido 264 pontífices supremos de la Iglesia, de los cuales 40 han sido antipapas, es decir, con apariencia de tales, pero sin la legitimidad correspondiente. Ovejas pastoreadas por un verdadero pastor. Usted dice con razón que las ovejas deben ser gobernadas por Pedro, el pastor, y sus sucesores legítimos. Óigase bien, las ovejas gobernadas por Pedro, no las ovejas gobernando a Pedro. Pero usted da a entender que con mis críticas a Francisco hay una inversión de valores y las ovejas pretenden ahora gobernar a Pedro. Usted tiene toda la razón en decir que la iglesia verdadera, iglesia que Cristo fundó en cabeza de Pedro, siempre ha tenido supremos pastores designados por el Espíritu Santo. No gobierna la iglesia por designio humano, por simple elección de los hombres. A Pedro y a la serie de sucesores legítimos a partir de él, todo cristiano que se precie de tal, ha de acatarlo y obedecerlo, porque como decían los antiguos, ubi Petrus, ibi ecclesia, es decir, donde está Pedro, está la iglesia. El punto clave en la actualidad, ese que usted parece no haber esclarecido, es el de ¿quién es hoy Pedro? ¿Será Bergoglio o será Benedicto XVI? Aquí está el punto capital del asunto. No se trata de si debemos obedecer o no al Papa, no de si debemos criticarlo o no criticarlo, porque eso es secundario, y hasta la Biblia, que usted maneja muy bien, nos muestra a Pablo reclamándole a Pedro, y este humildemente confiesa que no tiene razón en la polémica que ellos tuvieron a propósito de la previa judaización de los paganos que pretendían convertirse al cristianismo. La epístola a los Gálatas en 2, 11 a 21 sobre este asunto nos relata lo siguiente. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado, por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Pero como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído en él, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahora bien, si al buscar nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, entonces Cristo está al servicio del pecado. Esto no puede ser, porque si me pongo a reconstruir lo que he destruido, me declaro a mí mismo transgresor de la ley. Pero en virtud de la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios,
si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Perdóneme, Padre Toro, si conforme al texto bíblico y teniendo en cuenta que Pablo no era el pontífice, sino que estaba subordinado a Pedro, le pregunto si un papa no puede ser criticado como lo hizo Pablo. Si Pablo, súbdito de Pedro, le reclamaba a este, los demás súbditos a lo largo de la historia no le podemos reclamar a nuestros pastores cuando su conducta no es la adecuada o cuando se desvían de la fe. ¿Acaso cuando Pablo valientemente se enfrenta a Pedro, significa que las ovejas pretendían gobernarlo? Ovejas corrigen lícitamente a su pastor. La historia de la Iglesia nos muestra a personas ínfimas que con el tiempo han cobrado relieve de gran importancia y que oportunamente y con razones reclamaron a los pontífices, sin pretender ser ellas ovejas que gobiernan a su pastor. Sin ir muy lejos, miremos el relevante caso de Catalina de Siena, declarada santa después, quien siendo una insignificante monja, reprendió al Papa Gregorio XI por el desgreño y la corrupción que había en la Iglesia y porque él había abandonado su ministerio petrino. Es conocida la famosa carta de Santa Catalina de Siena al Sumo Pontífice, en la que esta santa exhorta y corrige al Sumo Pontífice que gobernaba en su tiempo. Esto para no hablar del ejemplar caso de Atanasio, también con el tiempo declarado santo, y un santo que no pretendió ser oveja gobernante sobre su pastor, y quien en épocas del arrianismo, por enfrentarse a esta herética corriente del siglo IV, ya aprobada nada menos que por el propio Papa Liberio y por la mayoría de obispos calculados en no menos del 94%, se sometió a innumerables persecuciones y 4 veces al exilio, terminando de ser perseguido cuando el pontífice Liberio reconoció la verdad promovida heroicamente por San Atanasio. Por eso es que importantes autores y santos como San Roberto Belarmino, en su obra De Romano Pontífice 2.30, capítulo 30 del tomo 2, dice lo siguiente: un papa manifiestamente herético, él mismo cesa per se de ser papa y cabeza, al igual que un cristiano deja de ser miembro de la Iglesia. En consecuencia, puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la sentencia de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Por su parte, el gran Santo Tomás de Aquino dice: en el caso de que amenazare un peligro para la fe, los superiores deberían ser reprendidos, incluso públicamente por sus súbditos. Por eso San Pablo, siendo súbdito de San Pedro, le reprendió en público a causa del peligro inminente de escándalo para la fe, y como expresa en la glosa Santo Tomás. Pedro mismo dio a los mayores ejemplos de que, en caso de apartarse del camino recto, no desdeñen verse corregidos hasta por los inferiores. Suma Teológica 2.33 4c, secunda secunde, 33 artículo 4. Deberes y derechos en la Constitución Apostólica. Yo, José Galat, no me creo San Pablo ni San Atanasio, o siquiera tener la autoridad de una monja, como la que tuvo Santa Catalina de Siena. Tampoco pretendo ser una oveja que gobierna a su pastor. Pero resulta que la Iglesia, y no yo, me da el derecho y aún el mandato de manifestar opiniones críticas a un papa que se aparta de la fe, e incluso uno que no es papa, como es el caso del obispo Jorge Mario Bergoglio. ¿Que ese derecho y ese deber me los da la Iglesia? Pues sí. No puede usted ignorar, estimado Padre Toro, que no solo a mí, sino a todos los creyentes, clérigos y laicos, la Constitución Apostólica Lumen Gentium de la Iglesia declara esta obligación y derecho en su numeral 37, donde dice: los laicos, como todos los fieles cristianos, tienen el derecho de recibir con abundancia de los sagrados pastores los auxilios de los deberes espirituales de la Iglesia, en particular la palabra de Dios y los sacramentos. Manifiéstenles a sus pastores sus necesidades y sus deseos, con la libertad y confianza que conviene a los hijos de Dios y a los hermanos en Cristo. Conforme a la ciencia, la competencia y el prestigio que poseen, tienen la facultad, aún más, a veces el deber, de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. Esta declaración solemne de la Iglesia ha sido consagrada también en el Canon 212.3, en la norma del derecho canónico, que rige a la misma Iglesia.
Y esta misma norma figura en el Catecismo de la Iglesia Católica, con estas mismas palabras en el numeral 907. De modo que, mi querido padre Luis Toro, en cumplimiento de mis deberes de laico cristiano, que me reconoce la Constitución Suprema de la Iglesia Lumen Gentium y el derecho canónico, que usted no puede desconocerme, yo he formulado mis glosas a las enseñanzas de Bergoglio y al origen de su pontificado. Y le repito, no por querer ser una oveja gobernante por encima de su pastor, sino por amor al verdadero pastor y a las demás ovejas que son mis hermanas, y por fidelidad a mi iglesia. Mi amargo café se puede endulzar con la verdad. Usted, de modo ligero y sin fundamento, me criticó por criticar a Francisco, pero honestamente, padre, reconozca que no ha visto ningún programa mío, y eso lo deduzco de sus propias palabras, pues en su conferencia no sabía ni siquiera pronunciar mi nombre, y vacilaba en designar el programa que semanalmente yo transmito, diciendo, no sé cómo se llama eso. Quiere decir que usted juzga sin conocimiento de causa, y eso constituye una suprema imprudencia. Y aquí en Colombia hay un programa que se llama, ¿cómo es? Café con Galat. ¿Café con Galat? Con Galat. Con Galat, bueno, no sé cómo era eso. El caso es que toman café. Infórmese primero, querido padre, antes de soltar condenaciones sin fundamento y sin razón, como lo ha hecho usted conmigo. Pero yo paso por alto su desconocimiento y su imprudencia, en gracia de mi admiración, por el que, repito, es su carisma y su gran habilidad en refutar bíblicamente las insensateces de las sectas. Yo sí conozco al menos algunos de sus programas, y he aprendido a admirarlo a usted, y a recomendarlo como un experto en la refutación razonable de las sectas. Y por criticarme sin motivo, no dejaré de recomendarlo a usted, porque su labor es admirable y da frutos muy positivos a la gente despistada de nuestra iglesia. Sé que mi delicioso café colombiano puede resultarle un tanto amargo, pero las mieles de la verdad, por cruda que ésta sea, pueden endulzarle esta bebida, ofrecida a todos con aprecio y lealtad a Dios. Y bébase conmigo un café, padre. Como aquí decimos, tomémonos un tinto, seamos amigos. Usted, que tan minuciosamente y con eficacia indiscutible rebate las falsedades de los sectarios, ¿por qué no intenta con el mismo celo y la misma sagacidad examinar si las enseñanzas del obispo Jorge Mario Bergoglio están de acuerdo o no con lo que enseñó Cristo y lo que ha enseñado la Iglesia a lo largo de los siglos? O si por el contrario, desdice la palabra de Cristo y contradice el magisterio de su Iglesia. Ilegitimidad de ejercicio de Francisco en 7 preguntas. Le pongo, padre, tan solo algunos ejemplos de las heréticas enseñanzas que usted debe considerar del Papa Francisco, para que honestamente me diga y le diga a sus feligreses si se conforman con la Biblia, afirmaciones disparatadas como las siguientes, que son predicadas por el obispo Jorge Mario Bergoglio. Padre Toro, ¿puede usted sustentar bíblicamente estas nuevas enseñanzas del obispo Jorge Bergoglio? Distinguido apologeta, ¿acaso, como lo enseña Francisco, es verdad que 1. Nadie se condena, dice la Biblia? Enseña en Amor y Leticia, la exhortación posinodal de Francisco, en el numeral 297, que nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Exhortación posinodal, Alegría del Amor, o Amor y Leticia, abril de 2016, capítulo 8, nota 297. Y en audiencia general del 26 de noviembre de 2014 dijo Francisco: todos nos encontraremos allá arriba, todos. Y en homilía con los nuevos cardenales, el 15 de febrero de 2015, declara de nuevo Jorge Bergoglio: el camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie eternamente. Bien debe saber usted que enseñar que todos se salvan y nadie es condenado es una vieja herejía sostenida en los primeros tiempos del cristianismo por los partidarios de la llamada apocatástasis, con la cual se pretendía desmovilizar a la gente del cumplimiento de los mandamientos y llenarla de falsas tranquilidades, no mostrando la gravedad de sus pecados. ¿Cómo podría usted u otro católico defender esta enseñanza que es contraria a la palabra de Dios? ¿Acaso, padre, no dice la Biblia al respecto en Mateo 16:27? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Es decir,
no paga igualmente a todos, y lo dice igualmente 2 Corintios 5:10, enseñanza confirmada en Hebreos 10:30-31. ¿Acaso no nos enseña la palabra de Dios que la lógica del Evangelio es que Dios quiere que todos se salven? Sí, enseñanza contenida en 1 Timoteo 2:4, pero también enseña que no todos se salvan, porque Dios, justo y misericordioso, separará al final los peces buenos de los malos y el trigo de la cizaña, es decir, los justos de los pecadores. Ambas enseñanzas contenidas en Mateo 23:47-50 y en Mateo 13:25-30. El propio Jesús advirtió en San Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Por ventura, ¿se equivocó Dios al respecto? ¿O soñó falsedades el evangelista San Mateo cuando señaló en el capítulo 25, versos 32-33 de su evangelio, que en el juicio final se dará la separación entre buenos que van a la gloria de Dios y los malos que van a la condenación eterna? Creemos que no. Sabemos que sus palabras son verdad. Padre Toro, ¿acaso, como lo enseña Francisco, es verdad que 2. ¿Los adúlteros pueden comulgar? ¿Enseña la palabra de Dios? En la misma exhortación apostólica Amor y Leticia, Francisco enseña y da a entender que las personas en una nueva unión adúltera pueden comulgar, porque dice que esa simplemente es una unión irregular, pero no una de pecado mortal. Para esto puede usted revisar el numeral 305 con su nota al pie 351. Sobre este punto reclamaron los 4 cardenales de la Dubia. Ellos no recibieron respuesta. 2 de los prelados firmantes ya fallecieron y quienes siguen con vida tampoco la recibirán. ¿Cómo podría defenderse esta enseñanza que es contraria a las leyes y preceptos del Señor? Sabemos que no se puede. Dar la comunión a personas que están en profunda enemistad con Dios, no llamándola pecado mortal, sino simple situación irregular, es un disfraz semántico de la verdad. Y lo peor, es lanzar a la gente en esa situación a incurrir en una falta aún más grave contra el 6º mandamiento, que en Éxodo 20:14 nos ordena: no cometerás adulterio. ¿Acaso la Biblia al respecto no nos ordena en el 9º mandamiento de Dios, descrito en el libro del Éxodo 20:17, no desear la mujer del prójimo? ¿Es acaso exagerado o injusto Dios por esto? Es obvio que no lo es, porque Dios es amor. Le preguntamos, reverendo sacerdote, ¿no es suficientemente clara la condena de Jesús en Lucas 16:18 para quien abandona a su mujer y se casa con otra, llamándolo adúltero? ¿Acaso, para evitar el pecado de recibir la Sagrada Comunión de forma sacrílega, sobra la advertencia de San Pablo en 1 Corintios 11:28-29, que dice que cada uno se examine a sí mismo antes de recibir al Señor para que no cause su propia condenación? No sobra esta advertencia. Para el caso en que adúlteros en ejercicio pretenden recibir sacrílegamente la Sagrada Comunión, enseña una falsedad del libro del Eclesiástico 15:20 cuando nos advierte Dios que a nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. No, Padre Toro, la Biblia no miente y usted sabe muy bien eso. No sobra decir, distinguido presbítero, que autorizar la comunión a adúlteros que persisten en su pecado es gran sacrilegio que enloda y daña por lo menos 3 sacramentos: el matrimonio, la Eucaristía y la penitencia o confesión, además del orden sacerdotal, porque el sacerdote así viene sobrando. Además, pregúntese usted, ¿por qué Francisco irresponsablemente se ha negado con terquedad a aclarar las dudas que los 4 cardenales de la Dubia han pedido con insistencia sean aclaradas? Pero además les recuerdo que así lo ha confirmado Francisco en estas ocasiones. En el avión, en su viaje de regreso de Lesbos a Roma, y en especial, definitivamente, en la carta dirigida por él a los obispos de Buenos Aires, Argentina, que publicada en el Acta Apostolicae Sedis, fascículo 10 de 2016, se constituye en una respuesta oficial de la Iglesia sobre la supuesta manera correcta de interpretar este párrafo, donde sí se autoriza a dar la comunión sacrílegamente y se hace de forma oficial. También debe saber, padre, que ya es práctica oficial en varios países, incluso desde antes, pero ahora mucho más, con Amor y Leticia, el dar la comunión de esta forma sacrílega,
pues varias diócesis del mundo han interpretado el documento de Francisco como el permiso explícito de dar sacrílegamente la comunión de esta forma. Y le repito, él mismo lo ha confirmado. Entre ellas están la Conferencia Episcopal Alemana, la de Bélgica, la de Filipinas, la diócesis de Roma, la de Malta, de Sicilia, de Buenos Aires y otra de Austria, etc. Véase algunos titulares de prensa. No odiamos a Bergoglio, pero no lo creemos papa. Fin parte 1. Un café con Galat. No odiamos a Bergoglio, pero no lo creemos papa. Respuesta al padre Luis Toro, parte 2. Padre Toro, ¿acaso como lo enseña Francisco, es verdad que 3. Al final las almas no arrepentidas se difuminan, dice la Sagrada Escritura? A Eugenio Scalfari, director del diario La República en Italia, en su primera entrevista de abril de 2015, publicada en la página oficial del Vaticano, Francisco le manifestó que las almas de los malos, cuando morían, dejaban de existir o se difuminaban. En Semana Santa de 2018, en una reunión con el mismo periodista, el martes santo volvió a repetir este mismo despropósito. ¿Acaso no determina la palabra del Señor al respecto en Hebreos 9:27? El destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Y ¿no se señala igualmente en Mateo 24, 34 y 41 que el Señor a los buenos dirá: vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo? Y a los réprobos: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Entonces delira San Mateo en 10:28 cuando dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. Pero el obispo Bergoglio, por el contrario, enseña que el alma de los malos simplemente cesa, se desvanece o deja de existir, lo cual es un error gravísimo, porque equivale a negar el infierno, destino de todas las almas pecadoras no arrepentidas. Luego, ¿no señala claramente la Biblia que el alma es inmortal? Padre Toro, ¿acaso como lo enseña Francisco, es verdad que 4. El infierno no existe, dice la palabra de Dios? Y a propósito de esta última entrevista o encuentro del obispo Bergoglio con Eugenio Scalfari, fundador del diario socialista italiano La República, según declaraciones del periodista, el Papa Francisco aseveró que el infierno no existe. Aunque el Vaticano, con un comunicado posterior, haya tratado de desmentir a Scalfari, diciendo que esas no fueron las palabras exactas del pontífice, ese comunicado omitió decir cuáles fueron las palabras exactas de Francisco, que deberían despejar toda duda al respecto. Pero es que sucede que Francisco difícilmente las podría contradecir, porque ya antes lo había afirmado al mismo Scalfari, que nadie se condena. Bien sabe usted, reverendo padre, que hay más de 162 referencias en el Nuevo Testamento que hablan de la naturaleza y terrible realidad del infierno, y 70 fueron pronunciadas por el mismísimo Señor Jesucristo. Algunas de ellas son las siguientes, pero antes le pregunto, padre, ¿estaban equivocadas todas ellas? Y Dios, sus profetas, evangelistas y Pablo erraron, y el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio, por fin, es el encargado de corregir a Dios y a toda la iglesia. Sobre la existencia del infierno dice San Mateo 25:10: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Y Apocalipsis 20:10:
y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y Mateo 25:46, y todos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Estas otras citas nos hablan del infierno. 1 Corintios 6, 9, 10, Gálatas 5, 19, 21, Mateo 11, 23, Mateo 7, 13, 14, Deuteronomio 30, 19, Santiago 3, 6, Segunda de Pedro 2, 4, Segunda de Tesalonicenses 1, 8 a 9, Hebreos 9, 27, Mateo 25, 41. Y así podría seguir citando las decenas de referencias bíblicas que hablan del infierno y de la condenación eterna, pero este espacio no me lo permite. Así pues, ¿cómo podría usted, admirado apologeta, conseguir defender esta enseñanza que es contraria a las enseñanzas de la Iglesia, fundamentadas en la tradición, el magisterio y la Biblia? ¿O cómo puede decir que por criticar estas falsas enseñanzas de Francisco, las ovejas están gobernando a su pastor? No, padre, es el pastor quien enseña atrocidades a sus ovejas, mismas que tienen que ser defendidas por alguien. Y no se diga que Francisco no lo dijo, pues sus declaraciones fueron noticia mundial, difundida por todas partes y todos los medios posibles, y un flaco y ambiguo comunicado que nadie vio, poco o nada puede hacer para corregir el gran error, si es que lo hubo. Padre Toro, ¿acaso como lo hace Francisco, puede enseñarse, quinto, que a niños y jóvenes les enseñe cualquiera, mientras les llenen la panza? ¿Esto lo enseña la Biblia? En el viaje a Brasil, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro 2013, ante la pregunta del periodista Gerson Camarotti de la cadena Globo News, el 29 de julio de 2013, dijo Francisco que si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. ¿Acaso no hay que satisfacer primero el hambre del espíritu con la verdad de la recta doctrina? ¿Cómo es posible que todo un papa de la Iglesia Católica diga que la educación debe ser sin religión? Porque prescindir de la religión es prescindir de Dios, que es precisamente lo que buscan los secularistas y modernistas que quieren implantar el nuevo orden mundial. ¿Acaso Jesucristo en su palabra al respecto no determinó en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Estará desenfocado el Señor cuando en San Mateo 28, 19 a 20 ordena enseñar la doctrina católica a las gentes al decir: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo? Esta enseñanza y orden, ¿acaso no son válidas también para la enseñanza de nuestros niños y jóvenes? ¿Cómo podría usted criticarnos por rechazar esta enseñanza que es contraria al querer y a la misión de la Iglesia? ¿Es falso el celo de San Pablo por las almas cuando vela por ellas en Gálatas 4:19 al decir: hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes? ¿O cuando lo complementa en 2 de Timoteo 3:14 a 15? Reflexione y respóndanos, querido Padre Toro. ¿Pondría usted en manos de los errados pastores evangélicos que combate, o de budistas o satanistas, la responsabilidad de educar a los hijos de su parroquia, con tal que le llenaran la barriga? ¿Por qué entonces el Papa Francisco pretende que a un niño o un joven pueda ser educado católicamente por quien no pertenece a nuestra Iglesia? Díganos usted, buen pastor, ¿existe sustento bíblico para esta nueva enseñanza? Padre Toro, ¿acaso como lo enseña Francisco, es verdad que 6. No hay que hacer proselitismo? ¿Así lo ordena la Sagrada Escritura? También ha dicho Francisco que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene buen sentido, en la entrevista con Eugenio Scalfari, 1 de octubre de 2013.
Además lo confirma en sus posteriores declaraciones y sigue reafirmando esta falsa enseñanza al enaltecer a Lutero como testigo del Evangelio, ordenando poner una estatua del heresiarca y conmemorándolo con una estampilla vaticana. ¿Cómo podría usted, Padre Toro, que con su defensa de la fe hace prosélitos para el Señor, defender esta enseñanza que es contraria al querer de Dios? ¿Y cómo puede criticar a los que nos oponemos a estas falsedades? ¿Acaso pretenden así las ovejas gobernar al pastor al ver con claridad sus errores y denunciarlos? ¿Acaso la Biblia se equivoca al respecto cuando dice en San Mateo 28, 19, 20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado? Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Respetado apologeta, también falla San Pablo en Hechos 13:43 cuando menciona a los conversos llamándolos prosélitos, animándolos a perseverar en su fidelidad a Dios. ¿Acaso yerra el Señor Jesús cuando hace proselitismo al reclutar apóstoles y discípulos en Lucas 6:13 o en Mateo 28:19? O sea que cometió Jesucristo una injusticia y un pecado cuando ordenó a sus discípulos en Mateo 16:15-16 al decirles: vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Obsérvese bien que hacer discípulos de Jesús es hacer proselitismo. Y esto es lo que se propone tanto la evangelización de las gentes con las misiones como la catequización de las personas que ya han sido bautizadas. En resumen, negarse a hacer proselitismo es negarse a hacer misiones y catequesis, es decir, no evangelizar, ni siquiera a las gentes, conforme al mandato expreso de Cristo. Padre Toro, ¿se atrevería usted a entronizar en su parroquia una imagen del heresiarca Martín Lutero y enseñarles a sus feligreses que de la noche a la mañana, quien usted combate con sus múltiples acciones en defensas de la fe, ahora resulta ser testigo de la fe, testigo del Evangelio y un católico ejemplar digno de ser exaltado e imitado? Padre Toro, ¿acaso como lo enseña Francisco, es verdad que 7. Dios depende del hombre, según la Biblia? Que Dios no puede ser Dios sin el hombre fue otro despropósito que salió de los labios de Francisco en la audiencia pública del 7 de junio de 2017. Así lo registró el video de ROM Reports, que no estamos autorizados a emitir, pero sí demostramos su existencia con su propio artículo que así lo anuncia. Ahora bien, es claro que esto es invención del Papa Francisco, porque todos sabemos, y usted también, que Dios existió desde toda la eternidad, y por eso la escritura de él dice en Isaías 4:6, yo soy el primero y el último. ¿Verdad que en Apocalipsis 1:8 se nos traduce en que él es el alfa y la omega, o sea, el que era, el que es y el que vendrá? Dicho de nuevo en Apocalipsis 4:8, además en el libro del Génesis capítulo 1, verso 1-2, verdad que corrobora el Salmo 95, junto a San Juan en primera 1-4 y Éxodo 3, 13 y 14. ¿Puede usted criticar a quienes rechazamos eso y enseñamos la verdad del Evangelio para que las ovejas no se desconcierten? ¿Será que así estaremos sustituyéndolo en el gobierno del rebaño? ¿O más bien, estaremos defendiendo a ese rebaño de las insensateces del obispo Jorge Bergoglio? De modo que el pontífice argentino, al decir Dios no puede ser Dios sin el hombre, está diciéndonos una gran insensatez, que rebaja a Dios y lo pone a los pies de los hombres. Es pues inexplicable que el supuesto vicario de Dios ante los hombres hable de él de forma tan errada. ¿Acaso la Sagrada Biblia se equivocó al respecto cuando enseñó claramente que Dios es omnisciente, eterno y creador de todo el cosmos y de todos los hombres, y que Él es independiente de todo lo creado, y es, fue, ha sido y será por siempre jamás? No, querido Padre, la Biblia no se equivoca jamás. Se equivoca quien la niega o la tuerce mañosamente, y eso lo sabe usted muy bien. Por eso, querido pastor, no puede usted criticar a quienes rectificamos semejante error. Preguntas necesarias para vivir en la verdad. 1.
Le repito, padre, las 7 preguntas solo a modo de ejemplo, pues son muchísimas más. Y le suplico, responda a todos los fieles de la iglesia, pero sobre todo a Dios y a su propia conciencia. Padre Toro, ¿acaso, como lo enseña Francisco, es verdad que nadie se condena según está contenido en la Biblia? ¿Es verdad que los adúlteros pueden comulgar? ¿Enseña la palabra de Dios? ¿Es verdad que al final las almas no arrepentidas se difuminan? ¿Así lo dice la Sagrada Escritura? ¿Es verdad que el infierno no existe? Dice la palabra de Dios. ¿Es verdad que a niños y jóvenes le enseñe cualquiera mientras les llenen la panza? ¿Esto lo enseña la Biblia? Padre Toro, ¿es verdad que no hay que hacer proselitismo, pues así lo ordena la Sagrada Escritura? ¿Es verdad que Dios depende del hombre, según está escrito en la Biblia? Naturalmente deducimos que usted no estará de acuerdo con ninguna de estas insensateces del obispo Bergoglio, y esperamos que así sea. Pero, ¿por qué entonces critica usted a quienes con carisma diferente al suyo, pero real, criticamos a quienes está desorientando a la iglesia con sus insensateces? Muchos otros disparates y herejías vive diciendo continuamente el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio. Tanto así que un grupo de sacerdotes los ha compilado, llegando a un listado de más de 160 gravísimos errores, como lo puede usted corroborar en la página denzingerbergoglio.com. Le pregunto, Padre Toro, ¿ya estudió juiciosamente las más de 160 falsas enseñanzas del Papa Francisco, consignadas en este documento serio, elaborado por eruditos sacerdotes, apologetas como usted, que las confrontan con el magisterio tradicional bimilenario de la Iglesia? Si no lo ha hecho, padre, le ruego lo haga, para que sepa defender la verdad plena, y no se arriesgue a ser derrotado en alguna de sus contiendas por algún enterado apóstata sectario, que pueda sorprenderlo con alguna de estas herejías, enseñadas por el obispo Jorge Bergoglio, a quien usted considera el Papa de la Iglesia Católica, pero no lo es, por sus vicios de origen y de ejercicio. Ilegitimidad de origen de Francisco. Ahora bien, Padre Luis Toro, dígase usted mismo y dígale a su audiencia si la persona que continuamente está enseñando falsedades y las enseña con desfachatez y vehemencia podrá ser veraz, o más bien, ¿es falsario? La fe debe ser objeto de la veneración y respeto absoluto de cualquiera que se considere pastor supremo de la Iglesia. No puede ser tan irresponsable con esa fe como lo ha demostrado con creces ser Francisco, y de igual modo ningún pastor responsable puede pasar por alto tan grandes y tan graves equivocaciones, sea consagrado, sacerdote, obispo o cardenal. Entonces, si Francisco desconoce la fe a cada instante, ¿puede ser considerado o no herético? Pues si fuera herético, dejaría de ser papa, si es que alguna vez lo fue. Esto porque el derecho canónico dice que cualquier persona que sostenga herejías, ya sea laico o clérigo, por el hecho de sostenerlas pierde la investidura eclesial que tenía. El sacerdote, el obispo, el cardenal dejan de serlo, y por consiguiente también el pontífice deja de serlo, y todos los que así obran quedan por fuera de la Iglesia. Todo lo anterior en la hipótesis benigna de que el que figura como papa realmente lo sea, pero por la herejía que cometa, deja de serlo. Peor es la situación cuando el que enseña herejías tiene la apariencia de sumo pontífice, pero en realidad nunca lo ha sido. Preguntémonos si es también el caso de Jorge Bergoglio. Miremos lo que nos dicen los hechos. Aparentemente él asumió el pontificado ante la renuncia de su santidad Benedicto XVI, pero ¿acaso esa renuncia fue válida? ¿Fue espontánea y libre u obligada? Existen graves indicios de que la renuncia de Benedicto XVI no tiene validez. En primer lugar, por los defectos de redacción en el latín, ya que las normas dicen que si hay algún error en un documento escrito en latín, tanto en su gramática como en su redacción, ese documento es inválido. En ese caso, pues, esa renuncia carece de validez. Sabemos que Benedicto XVI es un maestro en idiomas y que domina ampliamente el latín. Entonces, ¿por qué incurrió en errores en su renuncia? ¿Los dejaría acaso como testigos fidedignos de la invalidez de su supuesto retiro? Todas las circunstancias muestran en Benedicto XVI a una persona sometida a presiones indebidas para obligarla a tomar la decisión de renunciar.
El libro del serio y respetable vaticanista Antonio Socci, Non e Francesco, analiza todas estas circunstancias y aspectos y demuestra que la supuesta renuncia de Benedicto XVI carece de libertad y por tanto de validez. Luego viene el episodio del cónclave, donde supuestamente eligieron como papa a Jorge Bergoglio. Los ingenuos saludaron con entusiasmo el advenimiento de un nuevo supremo pastor, y con mayor razón los latinoamericanos, que se congraciaron porque por fin les tocó el turno de tener un papa. El mundo entusiasmado saludó al humo blanco que salía de la Capilla Sixtina, y creyó que el Espíritu Santo había obrado sobre los purpurados allí encerrados, para que designaran en nombre de él al papa. Pero según las extrañas circunstancias en que este cónclave elector se reunió, violando las normas de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgadas por Juan Pablo II, normas que determinaban y regían la validez y el modo de su funcionamiento. En efecto, hubo faltas tan graves como más votaciones que las permitidas en un día, y sobre todo más votos en la urna que el número de asistentes a la elección, que francamente no se puede negar que la tramposería, semejante a la de los malos políticos, imperó en ese cónclave, vaciándolo de nulidad y dejando una excomunión a sus autores, por efecto del mismo hecho, y por tanto late sentencia, es decir, excomunión automática. Pero hay una característica peor que las irregularidades electoreras, y es la actuación preponderante de una mafia de cardenales, la mafia de San Galo, esta ya mencionada desparpajadamente por uno de sus líderes, el cardenal belga Gottfried Daniels, y que es una mafia, como lo oyen ustedes, mafia, término utilizado por el mismo cardenal, que terminó por imponer la elección de Bergoglio y que, repetimos, puso en estado de excomunión a quienes la hicieron y al supuesto beneficiario, es decir, al obispo argentino que hoy se hace llamar Papa Francisco. Entonces, ante tantas irregularidades, no se puede decir que Bergoglio fue elegido por el Espíritu Santo, porque la realidad es que lo eligió un grupo indigno y excomulgado, que nada menos que su jefe calificó de mafia de cardenales, la mafia de San Galo, como dijo Monseñor Antonio Livi, miembro de la Cura Romana, citado en nuestro programa pasado el 9 de mayo de 2018 titulado ¿Por qué hago lo que hago? Esas fueron sus palabras. Resulta absurdo, es lo que se dice a veces, de que el Papa Francisco es Papa porque lo ha querido el Espíritu Santo. Eso es una estupidez. Eso lo dijo el mencionado prelado en orden a algunos interrogantes que le hicieron por sus críticas a la mencionada mafia de San Galo. Miremos el video. Le preguntan a Monseñor Livi, ¿está usted seguro de que la elección del Papa Francisco ha sido orquestada por este grupo de San Galo? Monseñor Livi responde, estoy absolutamente seguro, como se puede estar seguro escuchando a tantos testigos, con una certeza histórica, que como tal se basa en testimonios, por ende, falibles. Pero para mí es muy probable que haya sido así. De hecho, nadie ha expuesto una tesis diversa. Por otro lado, lo que resulta absurdo es lo que se dice a veces, de que el Papa Francisco es Papa porque lo ha querido el Espíritu Santo. Esto es una estupidez. El Santo Espíritu inspira a todos para que hagan el bien, pero no todos hacen el bien. Hay quien hace el bien y quien hace el mal. Lo anterior muestra que en Bergoglio convergen dos ilegitimidades. La de origen, por haber sido impuesto por una mafia cardenalicia, ya excomulgada per se, y la ilegitimidad de ejercicio, por enseñar diaria y nochemente falsedades contra la palabra divina, el magisterio y la doctrina perenne de la Iglesia. Cabría la posibilidad de una tercera ilegitimidad, y es la previa a las dos que acabamos de mencionar. Se trata de una ilegitimidad que ya afectaba a Jorge Bergoglio cuando se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires, porque desde entonces empezó a militar en la masonería y se mostraba además projudío. En la masonería cuando aceptó ser miembro del Club Rotario, brazo abiertamente festivo de la misma. Y cuando además, seducido por los hermanos hebreos, llevó su fraternidad con ellos a límites insostenibles, con su fe cristiana. Al llegar a este punto, queremos advertir claramente que el antisemitismo es una abominación. Un católico no puede odiar a nadie, y menos a nuestros hermanos mayores, los judíos, a quienes debemos amistad y aprecio. Pero igualmente no podemos prescindir de la realidad. Ellos rechazaron a Cristo, y a cambio de él esperan la llegada de su nuevo Mesías.
esto último nos impide hacer un ecumenismo anticipado con ellos, como parece que es la pretensión del obispo Bergoglio. El profesor bonaerense Antonio Caponeto, que tuvimos la ocasión de tener en nuestros programas, tiene abundantes razones para descalificar a su antiguo arzobispo Bergoglio y dudar de su verdadera condición de católico, porque sus procederes masónicos y projudíos confluyen en una previa apostasía de parte de él. A continuación, podemos ver una síntesis hecha por el mismo profesor Caponeto sobre los antecedentes de quien funge como papa. La relación con ambos grupos ha sido siempre una relación de contubernio y de maridaje, y ha sido recíproco ese maridaje, ese contubernio, esa connivencia, porque el gran maestre de la masonería, cuando Bergoglio se hace cargo de la silla petrina, saca una declaración oficial dándole su respaldo y su apoyo solidario. De apellido Núñez, si no me falla la memoria, de este mascarón de proa o este figurón ocasional de la masonería. Y respecto de los judíos, ustedes lo han mostrado antes minuciosamente, casi con detalles, en el video. Siempre su relación fue de pleitesía y de complicidad manifiesta. La gravedad de esta relación Bergoglio-judaísmo es una gravedad teológica, no es una gravedad ideológica, es una gravedad teológica, porque lo que él está modificando al adherir a la herejía judeo-católica es la economía de la salvación. Eso es lo que no suele entender el católico corriente, bien intencionado, el feligrés o el parroquiano. O sea, todo este enlace judeo-católico lo que está afectando radigalmente es la economía de la salvación, la doctrina católica, y no el posicionamiento de determinada ideología. De esos antecedentes tiene como presupuesto la simbiosis judeo-católica, la amalgama judeo-católica. En el videíto que habían armado se pasaba allí una escena con el rabino Escorca. A este hombre se lo condecoró Bergoglio públicamente. Este hombre ha negado en el momento incluso de la condecoración, con una falta de cortesía propia de los de Zulaya, ha negado la divinidad de Cristo. Y todo esto son antecedentes. Se mostraba también la realización del foro judío-católico con la presencia del cardenal Casper. Es insostenible desde el punto de vista teológico lo que así se dijo, que judaísmo y catolicismo son lo mismo porque el común denominador es el mesianismo y porque a su vez el común denominador del mesianismo es la esperanza y lo que necesita el pueblo, otra vez el eterno tema del populismo, es la esperanza. Bueno, esto es un silogismo que no resiste la menor crítica lógica, o sea, es un sofisma construido sobre la base de la negación de la realidad. Es decir, el cardenal Bergoglio está preñado de antecedentes heretizantes y contrarios a la doctrina católica. En realidad sobreabundan esos antecedentes. En efecto, ya desde Buenos Aires, el Cajal, organismo oficial propagandístico del gobierno judío al servicio naturalmente de la causa hebrea, consideraba necesario maniobrar y traficar influencias para colocar a Jorge Mario Bergoglio en la silla de Pedro, pues desde allí podría serles más eficaz en sus propósitos. Si Francisco aceptaba la ayuda de los judíos y la del Cajal para llegar al sumo pontificado, ¿cómo es que en ese despropósito no existía desde entonces una causa que viciaba por anticipado las aspiraciones de Bergoglio de llegar a convertirse en el pastor supremo de la Iglesia Católica? ¿Un projudío disfrazado de papa de los católicos? Si Bergoglio ya era un apóstata por sus procederes projudíos y masónicos y por algunas declaraciones contrarias a la fe, ¿cómo es que un apóstata va a ocupar válidamente después el pontificado? Obispo René Grácida pide nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Y para que usted, estimado padre Luis Toro, vea que no solo soy yo quien expone las ilegitimidades de Francisco, esas que le impiden ser papa, lo invito a recordar lo que en la semana anterior presenté en mi programa,
y evaluar las declaraciones del obispo norteamericano Monseñor René Henry Grácida, quien, entre otras cosas, señala que la elección del cónclave de 2013 es inválida y por lo tanto pide que se realice un nuevo cónclave con cardenales competentes no excomulgados, como quedaron los que eligieron a Francisco en virtud de haber violado la ley, según la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgadas por Juan Pablo II. Usted puede verlo en mi programa anterior llamado Pide un nuevo cónclave para elegir verdadero papa, emitido el 15 de mayo de 2018. Es cierto, la Iglesia no puede quedar acéfala. Habiendo entonces referenciado el testimonio de Monseñor Grácida, continúo con mi análisis y le digo, estimado Padre Luis Toro, que usted con toda la razón expone que la comunión eclesial que Dios dispuso en el Antiguo Testamento no podía estar acéfala y carente de pastor legítimo. Cita usted entonces a Abraham, a Moisés y a Josué, y dice que menos puede estar sin pastor legítimo la comunidad del Nuevo Testamento, que Jesús constituyó como su iglesia, y por eso la puso bajo el mando de Pedro y de sus sucesores legítimos. Repito, que tiene usted toda la razón. En lo que desacierta es en suponer que la renuncia de Benedicto XVI fue válida, y válida también la elección de su reemplazo, el arzobispo Jorge Mario Bergoglio Sívori. La Iglesia sí tiene un pastor legítimo, que ha sido, es y será, hasta su muerte, Benedicto XVI. Aunque las apariencias digan lo contrario, en especial las muestras de cariño entre Benedicto XVI y Francisco, que se dan con besos y abrazos recíprocos, ya hemos explicado en varios de nuestros programas que esa es una abnegada aceptación sacrificial de Benedicto XVI para prolongar el efecto de Catechon en beneficio de la Iglesia. Y usted sabe, Padre, que Catechon es la prolongación del tiempo en el que se retiene la manifestación directa y personal del Anticristo. Usted, conocedor de la palabra divina, sabe que sobre este asunto nos ilumina 2 de Tesalonicenses 2, 6 a 8, cuando nos habla de aquel que retiene la manifestación del Anticristo y lo llama Catechon. La realidad nos muestra que esa apariencia y supuesta aceptación de Benedicto XVI es un gesto sacrificial, del cual debemos estar agradecidos, porque nos ha conseguido ese tiempo extra para retrasar la llegada oficial del Anticristo. No se sorprenda entonces, Padre, que haya un personaje como el obispo Bergoglio, que funge como papa, pero sin serlo, ya que estamos en inminencia del final de los últimos tiempos que están ocurriendo frente a nuestras narices, y que el capítulo 13 del Apocalipsis nos lo señala como el falso profeta que está pavimentándole la vía a la manifestación del Anticristo, que ya se halla a portas. Así lo puede usted comprobar en los versos 11 y subsiguientes del mencionado capítulo 13 del Apocalipsis. En el anterior programa dijimos también que no hay tiempo ya para otros papas, algo que muestra tanto el acabamiento de la lista de la profecía de San Malaquías como la cronología anunciada por Conchita, la vidente de Garabandal. Por tanto, el que funge como Papa Francisco no lo es en realidad, pero sí es de seguro la bestia que surge de tierra firme, el falso profeta, ese que le facilita el camino y la llegada a la primera bestia, a la bestia del mar, es decir, al Anticristo. Es significativo lo que el 5 de mayo ha dicho el cardenal Wilhelm Jacobus Eijk, arzobispo de Utrecht y presidente de la Conferencia Episcopal de los Países Bajos, que presentamos en el programa pasado llamado Pide nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Declaraciones en las que el alto prelado critica al Papa Francisco por su pretensión de otorgar a la Conferencia Episcopal Alemana la autorización para darle la Eucaristía a los luteranos. En su razonada y valiente exposición, el cardenal holandés termina sus palabras de esta manera, que conviene señalar aquí. Viendo que los obispos, dice el cardenal, y sobre todo el sucesor de Pedro, fracasan en su deber de mantener y transmitir fielmente y en unidad el depósito de la fe contenido en la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, no puedo no pensar en el artículo 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompañará a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Y esto es lo que está sucediendo en la Iglesia. Esta referencia del cardenal significa que estamos ya en la prueba final de los últimos tiempos,
y que por tanto lo más probable es que Francisco sea el último antipapa, al cual debemos oponernos si queremos mantenernos fieles a Dios en la prueba. Es triste que un venerable e ilustre sacerdote como usted, con auténtico carisma para deshacer las malas andadas de los sectarios, de manera lamentable no se dé cuenta de la falsedad que tenemos encima y que debemos combatir por el bien de las ovejas y de la iglesia. Oro por usted, y así lo pido a todos los teleamigos, para que Dios lo ilumine y le dé el mismo entusiasmo y coraje que siempre ha tenido, pero en este caso se valga de él para combatir la apostasía que está destruyendo nuestra Santa Iglesia, apostasía encabezada por su admirado Papa Francisco. Finalmente, le pido me lleve en sus oraciones para seguir adelante en esta defensa del Evangelio, de la fe y del magisterio tradicional de la Iglesia, ese que durante siglos nos ha enseñado, es en el que nos formaron a usted y a mí, y que defendemos no por ser ovejas gobernantes que pretendan sustituir a nuestros pastores, sino ovejas que, inspiradas por la actitud de San Pablo, sepan corregir a quienes gobiernan la Iglesia, por el bien de todo el rebaño, y más cuando el lobo se ha convertido en supremo papa. No odiamos a Bergoglio, pero no lo creemos, papa. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. No odiamos a Bergoglio, pero no lo creemos, papa. Este es nuestro tema de hoy y, doctor, hemos recibido muchísimos mensajes en WhatsApp. Algunos de esos. Vamos a leer algunos. Y dicen lo siguiente: un saludo desde Venezuela. Es lamentable el empeño de luteranizar la Santa Iglesia, de exaltar a Lutero con halagos, estatuas y sellos fiscales, cuando este señor dijo frases tan funestas como «maldita misa católica», y les arrancaré el rosario de las manos a los católicos, y peor aún, profanó al Santísimo Sacramento dándole a comer hostias consagradas a las vacas de un establo. Están bien desorientados los rumbos de Bergoglio, exaltando semejante hereje y sacrílego, por sus obras le conoceréis. Siguiente. Buenas noches, debemos estar siempre dispuestos a defender la verdad. ¿Quién tiene la razón? Jesús tiene la razón. El amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo acompañando del perdón es lo más importante, ser espejos de nuestro Señor, mostrando amor. Muy bonita la invitación de tomarse un café al Padre. Es de un buen hijo de Dios enseñar la paz. Está claro que todo lo que sucede en el programa lo permite Dios y todo sucede para el bien de quienes lo amamos, recibiendo la enseñanza del Espíritu Santo a través del discernimiento. No desistan de contar la verdad, ya que Dios pone en el corazón el querer como el hacer. Que Dios los bendiga. Bueno. Otro. La masonería es parte de la judería que prepara el advenimiento del anticristo. Siempre han querido destruir la iglesia. Muy bien, pero vamos a escuchar la opinión de María Lucía Moreno, nuestra invitada con el doctor Ángel Duarte. Ángel Duarte. A ver, a María Lucía. Ay, muy amable doctor. Buenas noches a los queridos televidentes. Yo creo que lo que se ha mostrado en el video es perfectamente claro, hecho a la medida de lo que quiere la gente. Una vida light, sin Dios, sin reglas, sin normas, sin nada. ¿Y qué mejor personaje que el Papa, que sí es infalible, como está demostrado? Tantas herejías para quienes están pecando, aprobadas por el Papa. Cualquiera que no conozca de fondo nuestra iglesia, nuestra religión, nuestra doctrina, nuestros dogmas, pues fácilmente le cree. Y lo vimos aquí en Colombia cuando vino a decir, entre otras cosas, que la Virgencita era una simple santita. Por favor, eso no se debería ni siquiera sugerir. Entonces,
acabando uno con todos los dogmas, permitiendo que la iglesia, los fieles, realmente queden como, bueno, ¿yo para dónde cojo? Si una persona vive en adulterio, no, la machera. Si lo dijo el Papa que yo puedo comulgar sin necesidad de confesar ni nada, pues magnífico, qué machera, dirían los chinos, ¿no? Entonces, un poco es mirar más allá las consecuencias de estas herejías que está causando en nuestra fe, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad colombiana. Y yo os invito humildemente a los colombianos que a propósito de todo esto está como confabulándose también la elección de un presidente para este país. Por favor, pensemos realmente quién de fondo debería defender la familia. Gracias, doctor. Bueno, doctor Duarte, Ángel Duarte, nuestro contador y invitado también, tu opinión sobre este video. Muchas gracias, doctor Galat. No odiamos a Bergoglio, pero no le creemos como papa. Obviamente, desde aquí tenemos que decir que no podemos faltar a nuestra responsabilidad de respetar el mandamiento que nos dio nuestro Señor. Amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro hermano como a nosotros mismos. Pero el hecho de amar a mi hermano no quiere decir que tengo que aceptar todo lo que dice, y menos en cabeza de una persona tan importante que se supone que es la que está liderando la Iglesia Católica. Acordémonos que el cardenal Bergoglio, cada vez que habla, destruye la doctrina de la Iglesia y trata de cambiar la palabra de Dios para dar cabida a estos afanes ecuménicos exagerados y desproporcionados. No podemos admitir eso. Nosotros como fieles tenemos que ser rectos en nuestro pensar y obrar. No podemos desviarnos de lo que ya la Iglesia tiene por dogma, en ese afán de acomodarnos al nuevo líder de la Iglesia. No, eso no puede ser así. Tenemos que poner nuestros dones y carismas al servicio de la Iglesia, de la verdadera Iglesia de Cristo. Y el llamado es a no envenenar nuestro corazón. Nosotros no podemos envenenar nuestro corazón porque tenemos una posición diferente a quien lidera la Iglesia. Eso no puede ser así. Y las opiniones de este padre Luis Toro, pues evidentemente están desproporcionadas. No puedo yo llenar mi corazón de odio para expresar una opinión que es diversa a la que él está expresando. Entonces el llamado aquí igual es que no seamos perros mudos. Tenemos nuestros dones, nuestros carismas, amamos a nuestra iglesia, pero la iglesia de los dogmas, la iglesia de la doctrina, la verdadera iglesia. Tenemos que estar atentos, a educarnos, a trabajar en nosotros mismos para enfrentar estas situaciones. Ya bastante el doctor Alberto Villasana nos ilustraba sobre por qué la elección del obispo Bergoglio es una elección inválida. Así que el llamado es a educarnos, leer, conocer las escrituras, la doctrina, los dogmas, y acordémonos de esa frase también de la escritura: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros no nos interesamos en conocer y profundizar, vamos a ser extraviados. Muy bien, muy interesante. Tu opinión, Ana Cecilia. Yo me uno a la frase que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el padre Toro, que es un docto en el tema, que conoce de doctrina, que conoce de apologética, le van a creer todo lo que él diga, porque el pueblo le cree lo que él dice. Y qué lamentable, padre, de que precisamente en un momento en que usted está catequizando a su comunidad, salga en forma despectiva el tema de un café con Galat. No es gala, porque la gala es algo de comida, es Galat. Y digamos, entre comillas, tratando de ridiculizar el programa. Y la verdad que
Qué lamentable que solamente de oídas usted se forme un concepto y emita opiniones y se las transmita al pueblo que cree, vuelvo y le repito, lo que el sacerdote está diciendo. Yo retomo las palabras que hay en el video expuestas por el doctor Galat. Lo invitamos primero a que se tome el tiempo de mirar un programa, 1, 2 o 3 programas, pero si no tiene tiempo, vea uno. Y luego de verlo, lo invitamos a que se venga a tomar el café con nosotros, que nos lo tomamos y es muy agradable, es caliente, es dulce y sobre todo lo hacemos entre amigos. Y usted, padre, es nuestro amigo porque defiende la fe y todo aquel que defiende la fe hace parte de nuestro equipo. Pero hágalo con verdad, hágalo como si fuera el primero y el último momento de su vida en que le tendrá que dar cuentas a Dios de lo que usted está diciendo y lo que está llegándole al pueblo al que le entregó el Señor para que usted pastoreara. Nosotros no odiamos al Papa. Nosotros no estamos de acuerdo con las enseñanzas del Papa, en las enseñanzas que él hace como pontífice, como persona. Nosotros oramos por él, porque todos necesitamos de la oración y sentimos que él también necesita de nuestra oración. De modo que, Padre, oraremos por usted. Yo también he visto sus predicaciones y todo lo que coloca en la red a través de internet y me ha parecido muy interesante y muy provechoso para las personas que lo ven. De modo que seamos amigos, tomémonos un café y digamos la verdad. Y por otra parte, quiero recordarles las peregrinaciones que estamos organizando. Quienes estén interesados, favor comunicarse al 315-601-3168 para que vayamos a visitar todos estos bellos lugares y podamos llenarnos cada día más de Dios y del amor de la Santísima Virgen María. Y mañana, el día de nuestra Madre Auxiliadora, día del cumpleaños de la Universidad La Gran Colombia, día en que vamos a rendirle un homenaje a la Reina del Cielo. De modo que mañana, todos unidos, orando a María Auxiliadora por Colombia, por la elección del presidente que haremos el próximo domingo. De modo que unidos y que Dios los bendiga. Hay últimos mensajes. Así es, y doctor, tenemos varios y dicen lo siguiente. Buenas noches, teleamigos. Cada vez que un sacerdote critica a un café con Galat, muestra una verdadera ignorancia sobre las Sagradas Escrituras, lo que muestra que hay serias falencias en los seminarios con la lectura de la Biblia. Qué tristeza. Atentamente, Danilo, desde Bogotá. Bueno. No estamos tan desenfocados entonces, doctor. Sí, aquí, bueno, los felicito por su programa. Quisiera invitar al Padre Toro a ir a un café con Galat. También quiero invitar al Padre Toro que se siente con calma y vea las enseñanzas y verdades de un café con Galat. Qué bueno preguntarle al Padre Toro que si él es capaz en su iglesia de dar comunión a personas que no están en comunión con la iglesia. Bueno. Entonces no insistamos más. El Padre Toro ya me ha investido varias veces. Sí. Entonces yo le contesto cordialmente, sí, queda invitado. Cuando él quiera venir, queda invitado a esta cátedra. ¿Y si hay algo más? Y doctor, como usted dice, no solamente el Padre Toro, el que quiera venir o el académico que esté en contra de lo que estamos diciendo y tiene una mayor formación y quiere venir a debatirlo con fundamento, pues aquí está invitado. Y lo invitamos a tomarse un café. Y ojalá no le sepa amargo. Amargo. Bueno, desgraciadamente nos dieron que... Hay cantidad de mensajes, pero no alcanzamos a leerlos, doctor. Mi minuto. Mi mensaje no es solamente para el Padre Luis Toro, sino es para todas las personas que critican o que han criticado un café con Galat. Como ya lo han dicho, está en juego. No solamente, o sea, esto no es nada personal, está en juego el seguimiento de nuestra religión, está en juego la salvación de las almas. Por eso los invitamos para que vean el programa Un Café con Galat y si llegan a encontrar algo
que vaya en contra de lo que está de lo de la doctrina, de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, los invitamos a que nos escriban al correo electrónico uncafé@teleamiga.com y nos digan qué herejía se ha dicho en este programa. Solamente. Muy bien, muy bien. Y desgraciadamente, como es avanzada la hora, entonces hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas. Un café con Galat.